tal? Muy buenos días. Aquí estamos nuevamente en TV Encuentros, en un encuentro más, en una nueva edición, y hoy con un tema muy particular que tiene que ver con la historia. ¿Qué pasa con la historia en general y con la historia en nuestra ciudad, en la ciudad de General Pico, que tiene tantas cosas lindas para contar? Y en este caso estamos con uno de los referentes a nivel regional. Estamos con Cristian Rodríguez, presidente también de la Asociación de Historiadores del Norte Pampeano. Cristian, te doy la bienvenida. ¿Cómo andás? Bueno, gracias. Pero estar contento, feliz de estar compartiendo esta tarde con ustedes y de poder contar un poquito de qué se trata todo esto, ¿no? Muy bien, tenemos muchas cosas para preguntarte, pero primero queremos arrancar por lo institucional y quizás un poco para que nos cuentes sobre esta antología, ¿sí? Esta 16ª antología que ya tiene la institución, que está también integrada por una gran cantidad de historiadores, historiadoras. Así es. Contanos un poco quiénes son los que escriben ¿y cómo se seleccionan de alguna manera estos textos? Perfecto. Bueno, mira, nuestra asociación arrancó en Ingeniero Luigi en el año 2001. Nace de la mano del señor Juan Antonio Martín, un señor que es realmente amante de la historia. Ha hecho algunas presentaciones acá en Pico, como por ejemplo El destino de las lagunas ranquelinas. Pero bueno, no tardó mucho en asociarse a otros historiadores del norte, como por ejemplo el señor René Cachia de Alvear o Carlos Rodrigo de Realicó. Esta gente son los que pusieron la piedra fundamental de nuestro grupo y empezaron a no querer que de esos encuentros se perdiera la memoria. Entonces decidieron empezar a hacer un libro. Y ese libro es el que venimos haciendo hasta el día de hoy, después de 21 años, y que vamos a hacer la edición número 16. Que bueno, ya está en camino, ya está en camino, tenemos 40 trabajos seleccionados. Los trabajos que están ahí dentro este año son interesantísimos. Hay trabajos, por ejemplo, de una persona que es un historiador muy renombrado, que es Norberto Moyo, que escribe sobre las rastrilladas en el norte de La Pampa. O sea, por dónde era el camino de nuestros primeros habitantes antes de que llegara el Huinca, ¿no? Y que también después fueron usados para que llegaran nuestros primeros habitantes a La Pampa, que como sabemos, o como ahora sabemos, no fueron ni a través del ferrocarril ni a través del ejército. Mucho tiempo antes, un montón de personas que vinieron, se mezclaron con el hombre autóctono y vivieron acá en el norte de La Pampa y usaron esos caminos. Otro de los trabajos muy importantes que hay este año es el de la gente del CONICET, donde se destaca, por ejemplo, Alicia Tapia, Virginia Pinó, por ejemplo, este muchacho Carlos Landa, que lo pueden ver en el canal Encuentro. Esta gente escribe una temática muy parecida, pero que bueno, tuvo que ver con los primeros pobladores que habitaron la zona de Mariano Miró. Como sabemos, hace un par de años, en 2015, se hicieron algunas excavaciones y se reflotó lo que había sido el pueblo, ¿no? Esos 493 habitantes que habían tenido una avenida central, que habían conformado ya una población y que por distintas circunstancias tuvieron que emigrar a las poblaciones que hoy conocemos como Hilario Lagos y Alta Italia. Así que, ya te digo, hay trabajos muy importantes, pero por sobre todo este año se lo vamos a dedicar a nuestros héroes de Malvinas por los 40 años, así que también hay un trabajo muy especial dedicado a ellos, donde van a estar narrando su historia, aquel día del hundimiento del Belgrano, Jorge Gaitán y Aldo González, veteranos piquenses. Me contás un poco de distintos historiadores y distintas personas que están involucradas, y quiero ir un poquito al rol del historiador. Digamos, ¿cómo es ese proceso o por qué, por lo menos, una persona decide investigar, rescatar un poco el pasado, develar un poco lo que está oculto o lo que no se sabe o de lo cual no hay información? Digo, y quizás de acá me podés hablar un poco desde tu perspectiva personal, digo, ¿qué es un historiador, o por lo menos cuál es el objetivo o los objetivos finales que busca? Bueno, si en realidad buscamos una definición de qué es un historiador, sería muy larga esa definición, y en realidad yo creo que no sé si encajo dentro de ella, y no es por modestia. Yo creo que todos estamos aprendiendo, esto es un aprendizaje permanente, pero en sí es una persona que trata de
de un hecho puntual que haya acaecido hace un par de años, ponerlo en contexto, investigarlo, ver la veracidad y comunicarlo. ¿Comunicarlo cómo? Comunicarlo a través de la escritura, comunicarlo a través de la oralidad, comunicarlo de cualquier forma, ¿no? Enseñando de esa situación y siendo lo más objetivo posible. En virtud de eso, cuando a mí siempre me gustó mucho la historia, entonces leía historia, recorría la biblioteca, recorría la provincia, y en alguna oportunidad empecé a ver que había cositas que no concordaban unas con otras. Entonces digo, ¿cómo puede ser? Entonces ahí, donde faltaba ese hilo conductor, traté de empezar a investigar. Y por mis propios medios me comuniqué con un lugar, me comuniqué con otro, fui al sitio, lo investigué y así empecé a encontrar con que la historia no estaba como nos la habían contado y eso me abrió una puerta gigante a empezar a jugar, porque yo digo, siempre lo trato desde lo lúdico, si bien uno tiene cierta seriedad, usa un método científico a base de prueba y error, investiga, se mune de bibliografía y demás, empecé a jugar en todo esto, en esta figura de historiador, y bueno, me fui enamorando cada día más de todo esto. Tal es así que, por ejemplo, ya hace unos 7 años hablamos de una historia totalmente diferente de la Fundación de General Pico, ¿no? Ahí, que no te quiero perder de ese hilo, está el libro de Brudaglio, sobre el cual se ha trabajado, y se han descubierto algunos errores, de alguna manera, sobre la fundación de nuestra ciudad, o por lo menos sobre determinados hechos históricos de los cuales nos hemos nutrido a lo largo de nuestra educación como piquenses, hablo, ¿no? O un poco también como pampeanos, ¿por qué no? Y te quiero preguntar también, ¿cómo se afronta un descubrimiento de ese tamaño, ¿no? Porque digo, nos pasa un poco que a veces nos cuentan cosas y nos dicen, bueno, esto fue así, y cuando nos damos cuenta o descubrimos, me pasó a mí con un hecho que después lo vamos seguramente a abordar más adelante, pero ¿qué pasa con eso? ¿Qué hago con esa información que descubro que es falsa? ¿Y cómo hago también para afrontar a toda una comunidad que se nutrió de esa historia, ¿no? Bueno, yo creo que es más difícil desmistificar, convencer a la gente del descubrimiento, mostrarles las pruebas y hacer cambiar, resetear todo, ¿no? Apagar y reiniciar el window, como se dice, y empezar de nuevo. ¿Qué es la investigación en sí? A mí me pasó, por ejemplo, con Brudaglio, que es uno de los primeros libros, cuando uno empieza a querer saber de Pico, recurre a él, porque es como yo siempre digo, lo comparo con el Pentateuco, ¿no? Sí. Son los primeros 5 libros que narran la vida. Bueno, acá es el libro de Brudaglio que cuenta los primeros 10 años de la vida piquense. Cuando de repente yo leo en ese libro que no tiene un editor, cuando veo que no tiene talleres gráficos, es un libro de inmensa calidad, sus tapas, su calidad fotográfica, su papel, es un libro de gran envergadura, no es un libro pequeño, y de repente empiezo a notar que no hay nadie que se haga cargo, llama la atención. Cuando empiezo a recorrer sus hojas y leo, por ejemplo, que cuando él dice que el 11 de noviembre de 1905 llega un tren con 1000 personas a Pico, ya hemos hecho los estudios, no había locomotora que tirara semejante cantidad de vagones para traer esa cantidad de gente, pero vamos a pensar que lo dijo en forma metafórica. Uno de los invitados en ese tren era el intendente de la ciudad de Buenos Aires, Miguel Guiraldes. Bueno, vos vas a la historia, buscás Miguel Guiraldes y no fue intendente de Buenos Aires hasta 1908. En ese momento era Carlos Rochetti. En otro pasaje del libro de Brudaglio, por ejemplo, habla de que a finales de 1906, en el campo Las Liebres, que pertenecía al presidente Quintana, que es un campo que está acá a apenas 8 kilómetros de Pico, en lo que llamamos como el Descanso, camino de Metileo, se habría firmado en el despacho presidencial el arrendamiento entre Chaparrús y el mismo presidente Quintana. Y Quintana había muerto en el mes de febrero de 1906. Salvo que resucitara, no había forma. Había manera. Pero lo que más llama la atención es de que esos errores que pudieron haberse mandado a una imprenta a tiempo, y desde 1906 hasta el año 16 en que se imprimió el libro, pasaron 10 años.
y lo leyeron varias personas. Sí. Entonces, ¿cómo nadie le llamó la atención semejante error? Pero no son solo errores. Adentro empezamos a encontrar un montón de otras cosas que en la investigación nos lleva a la Biblioteca Bernardino Rivadavia de Bahía Blanca, donde nos encontramos con que hubo un señor, entrerriano él, Alfredo Tiscornia, que salió a hacer una especie de Argentina pueblo a pueblo, pero llegó a la Chicago sudamericana. Quiso empezar por este lugar que era el tan mentado en todo el país. Y escribe algo y saca fotografías, y si comparás el libro de Alfredo Tiscornia y el de Brudaglio, te das cuenta que es una copia fiel. Mira. Ahora, ¿qué pasó con Tiscornia? No se sabe. ¿Por qué su libro no prosperó? Tampoco se sabe. Ni se sabe más nada de su paradero tampoco. O sea que lo único que hay son 2 ejemplares de un libro que están muy bien guardados en la Biblioteca Bernardino Rivadavia de Bahía Blanca, y que lamentablemente no hay un acceso, pero hemos podido copiarlo por completo, claro, tenemos gente amiga allá que nos facilitó los libros, lo hemos copiado, lo tengo por supuesto completo en casa, a ambos, y puedo dar fe realmente, y otras personas que me acompañaron también, de que el libro de Brudaglio es una copia fiel del libro de Alfredo Tiscornia, ¿no? Ahora uno diría, ¿y por qué? Claro. ¿Y por qué una vez que Brudaglio, siendo director de escuela de Pico, que fue el primer director de escuela 111, fue director también de la escuela de Arata, habiendo conseguido un renombre en La Pampa porque fue también fundador de la Biblioteca Avellaneda de Realicó, habiendo pasado muchas necesidades económicas y una persona que era muy necesitada y carente de muchas cosas, si bien era muy buen escritor, fotógrafo, pintor, escultor, no la estaba pasando bien desde su llegada a la Argentina, es nacido en Bari, en Italia. ¿Por qué se habría ido una vez que había encontrado una estabilidad económica, un renombre? ¿Por qué se hubiese ido a Pico? Bueno, no lo sabemos tampoco. Se imprime el libro, se larga y desaparece también Brudaglio. Bien, bueno, Cristian, vamos a dejar acá el primer bloque. Tenemos unas preguntas muy interesantes de la historia de Pico que te queremos hacer, pero no se muevan de ahí porque ya volvemos con más TVCO Encuentros.